Amado. Mira, porque es una especie de adicción psicológica, adicción emocional. Me explico. Cuando una persona reacciona a través de esos mensajes de los políticos o de la publicidad, mira, un ejemplo, el día del Super Bowl, del Supertazón, en el mes de febrero, es cuando más nachos y más aguacate se consumen en Estados Unidos. Uh-huh. Casi se acaba el aguacate en México porque se lo comen todo en Estados Unidos por el guacamole. Sí, sí. Entonces, en los anuncios ponen cerveza, hamburguesas y todo eso. Y mucha gente, en una publicidad, se le antoja una hamburguesa, se le antoja una cerveza porque la había anunciada. Uh-huh, uh-huh. O sea, y es un efecto, es un mensaje que va dirigido precisamente al cerebro, a la zona prefrontal, al sistema límbico, a la zona primitiva. Tú quieres esta cerveza. Mira qué rica esta cerveza. Necesitas esta cerveza. Wow. Y si está bien fría, imagínate tú. Está bien fría. Te la presentan ahí con aunque en el mes de febrero hace un frío tremendo en Estados Unidos, pero se consume, cuando más se consume cerveza. Impresionante, ¿eh? Ajá, entonces necesitas esta cerveza. Entonces, las hamburguesas, la cerveza, los modelos que aparecen ahí, no va a ser un señor panzón y pelón de 60 años. Va a ser un joven musculoso, atractivo. Sí, con una barriga plana. O una mujer joven, hermosa y con muy buena forma física. Allí es donde se activa la cuestión de las pasiones. Entonces, ¿por qué dije ahorita que funciona como una droga? Tiene el mismo efecto. Porque en nuestro cerebro, además de sangre y oxígeno, también tenemos sustancias químicas y nos corren impulsos bioeléctricos. Exacto. A través de las neuronas. Entonces, cuando una persona se droga, cuando una persona tiene sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio, cuando una persona se masturba, cuando una persona consume pornografía, se activa el sistema límbico, pero se dispara una sustancia química llamada oxitocina. Uh-huh. Oxitocina es la sustancia química del cerebro que te da sensaciones inmediatas, rápidas, placenteras, pero fugaces de felicidad. De tal manera que cuando la gente se le pasa el efecto de la droga, del alcohol o del cigarro, se siente triste. Entonces, para vivir en ese estado continuo, busca más sexo, busca más droga, busca más alcohol, busca más pornografía, etc. Y eso va causando daños al cerebro, porque las neuronas solamente se acostumbran a que se les manden ese tipo de señales. Por eso, y se comunican entre sí. Y por eso la gente entra en estados crónicos de molestia, de enojo, de depresión, y es por ello que se aprovecha para decirle a la gente: mira, los políticos te han tratado mal, y sí, me han tratado mal, entonces voy a votar por ti. Pero cuando viene una decepción del gobernante en turno, como lo fue con Barack Obama y ahora con López Obrador, mucha gente dice: no, hay que darle chance porque apenas están empezando. O sea, todavía que les están viendo la cara, les están dando otra oportunidad. Entonces, tiene el mismo efecto psicológico, el mismo efecto bioquímico y orgánico que producen las drogas. Esa es la explicación. Entonces, mucha gente vive en una especie de drogadicción emocional. Exacto. De ahí viene todo lo que estamos viviendo hoy, las consecuencias que estamos pagando con todo este mundo. Mis hermanos, bueno, el tema de hoy interesantísimo aquí en La Realidad a la Luz de la Fe a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, conversando como cada jueves en la primera parte del programa con nuestro hermano Gerardo García sobre todo este mundo de lo que hay detrás de muchos de nuestros políticos que tú y yo como católicos elegimos, entre ellos la masonería, el comunismo, el socialismo y muchas cosas que a la larga vemos las consecuencias que realmente son desastrosas, dañinas para nosotros hoy en día, pero mucho más para nuestras generaciones que están siendo literalmente manipuladas, definitivamente de una manera desastrosa que realmente nos preocupa, ¿no, hermano Gerardo? Preocupa toda esta situación.
Claro, sí, definitivamente, pero ¿qué debemos hacer? Obviamente, utilizar más la razón. ¿Cómo podemos utilizar mejor la razón? Yo le invito a nuestros hermanos oyentes a que aprendan sobre filosofía. Claro, o sea, no tienes que ser doctor y máster en filosofía, no. Pero que hay que aprender las bases del razonamiento lógico. Las bases del razonamiento lógico están en la argumentación, y una buena argumentación se da a través de la lógica. Tener una buena lógica o un buen ejercicio mental se da a través de razonar todas las cosas, se da a través de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? El modo coherente y ordenado de expresar nuestras ideas. Pero para tener buenas ideas, tener ideas coherentes, tenemos que tener hábitos coherentes. Mucha gente, después del trabajo, ¿qué es lo que hace? Prende la televisión 4 horas viendo Univisión, viendo Telemundo, viendo CNN. Agárrate un programa cultural, un programa que hable de un documental, pero que sea sano, obviamente. ¿Para qué? Para que tú estés viendo, para que tú estés razonando, y a través de la vista y de lo que ves, tú digas, wow, yo no sabía estas cosas, y empieces a pensar sobre el tema. No es válido decir, esta es mi opinión. No, porque también hay trampas o sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Que nosotros nos aferramos a cualquier verdad sin ni siquiera preocuparnos por saber si es cierto o por si es mentira. Entonces tenemos que ir purificando nuestro intelecto, tenemos que purificar nuestro pensamiento, nuestra mirada. Si mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos estaba fascinada con Barack Obama, con la falsa promesa de una reforma migratoria, y estaba fascinada con Hillary Clinton porque iba a ser la sucesora de Barack Obama, y gracias a Dios no ganó por varias cosas. Mucha gente se quedó con ese estado de depresión. Por eso muchos todavía tienen telarañas emocionales. O sea, una manera de tener un buen razonamiento es vivir en la realidad. ¿Cuál es la realidad? No ganó Hillary Clinton, no ha habido reforma migratoria. Ahora un presidente no tiene el poder absoluto, cuenta con la Cámara de Representantes y los senadores. Y bueno, muchas cosas quizás se lleguen a lograr para beneficio de los migrantes que están en una situación irregular en Estados Unidos, pero posiblemente tenga que pasar más tiempo todavía, pero no va a ser culpa de un presidente. O sea, hay que quitarse eso de la cabeza. Entonces, cuando uno vive en la realidad, que las cosas son lo que son, uno empieza a darse cuenta dónde está la verdadera libertad del ser humano. La verdadera libertad del ser humano, aquí no voy a hablar en un sentido católico ni religioso, la verdadera libertad del ser humano está en darse cuenta que la vida sigue, que todos los días tienes que trabajar, que tienes que ver por tus hijos, que tienes que ver por hacer el bien aquí en la tierra. Y no estoy hablando en términos religiosos, no estoy hablando en términos espirituales ni católicos. O sea, es una cuestión de sentido común. Cuando el católico o las personas en general comiencen a utilizar el sentido común, se van a dar cuenta de dónde está la mentira, cuál verdad no lo es, y cuál cosa que dicen que es dañina realmente corresponde a la verdad. Entonces hay que ir ejercitando, hay que irse ejercitando mentalmente, hay que leer, hay que platicar con la gente, pero no con tu círculo de amigos, porque hay familias enteras que si les tocas el tema aquí en México en contra de López Obrador, casi te quieren matar. O sea, como si López Obrador, o sea, lo defiendan hasta más que su propia familia, que su propio padre. Exacto. Entonces, hemos dicho siempre que nosotros tenemos una gran responsabilidad y no podemos tomar a la ligera cuando llegan las elecciones, sino con seriedad conocer los candidatos. Hay una hermana que leí un comentario por ahí que decía, bueno, no sé qué hacer para las próximas elecciones, no sabemos qué hacer porque todos los demócratas son pro aborto y pro ideología de género, etcétera, etcétera.
pero dejo ver si encuentro el comentario. Que bueno, mientras lo encuentras, quiero aclarar que no todos son pro aborto, porque ha habido gente del Partido Demócrata que precisamente ha frenado algunas iniciativas de sus colegas demócratas, gracias a Dios. Ni tampoco todos los republicanos son los buenos de la película. También hay que ponerlo. Sí, pero me preocupa que en el caso de los demócratas, ellos han estado frenando por mucho tiempo una ley que están por introducir que asiste a los bebés cuando nacen vivos después de un aborto. Y esto deja de decir mucho. Esto claro, a mí me conmueve el corazón. Que ya han sometido, ya esta ley se ha sometido como 80 veces para hacer, y ellos la han rechazado. ¿Cómo puede haber gente, oye, un bebé que nace, aunque tú tenías la intención de matarlo, pero nace vivo, que tú no le asista, por lo menos le evite el dolor que está pasando mientras todavía viva y dejarlo morir, que la ley es dejarlo morir porque ya estaba supuesto a morir, a nacer muerto? Óyeme. Y ellos todavía, escuchaba a una hermana hablándole a los senadores con lágrimas en los ojos porque no podía entender que hubiera tanta maldad en una persona que fue elegida para proteger la vida, para proteger a los ciudadanos. Bueno, es que recordemos que los legisladores también son seres humanos, están también en el mundo y están ciegos en muchas cosas. Están ciegos en muchas cosas y entonces, son las cuestiones. Pero por otro lado, Gerardo, disculpa que te interrumpa. Entonces, ¿cómo apagar un poco, verdad, el disgusto de tanta gente en contra del presidente, de ¿cómo se llama? Trump? Ya que ha dado, aunque sabemos que no lo es, ¿verdad? Porque, oye, ha elevado la calidad de vida de los hispanos a un nivel sin precedentes. Está en el nivel más bajo de empleo, sin empleo. De desempleo. Lo mismo los afroamericanos y otras razas. Pero aún así persiste la propaganda, si fuera propaganda, o la realidad, si fuera realidad de ser racista y estar en contra de los ¿cómo podemos nosotros convencernos de que realmente no es así? Es decir, no es racista, porque bueno, él es lo único que se le, aparte, bueno, de que es un poquito bocón y a veces no dice las cosas de una manera que claro, quizás no la siente, pero claro, realmente sigue esa tendencia que el rechazo de muchos hispanos es por ese motivo, por la manera racista con la que trata a los inmigrantes. Bueno, vuelvo a lo mismo, a mi comentario anterior. Hay que dejar de utilizar el sistema límbico. O sea, católicos, por favor, no hay que dejarse llevar por las emociones. Claro, hay cosas que molestan, hay cosas que hieren, pero incluso esas cosas que nos molestan y esas cosas que nos hieren, hay que tomarse la molestia de ver cuál es la realidad. Entonces, yo les exhorto a muchos de nuestros oyentes a que dejen de guiarse por sus sentimientos y por sus emociones. Razonen las cosas. No significa que no tengas emociones ni sentimientos. Lo que estoy diciendo es de que no te dominen los sentimientos ni las emociones. Y para eso hay que utilizar la zona prefrontal y las zonas parientales u occipitales del cerebro. Razonar las cosas, pensar con serenidad, decidir con serenidad. Y mucha gente le dio el triunfo a López Obrador en México, no porque estuvieran de acuerdo con él, sino porque estaban enojados con los anteriores gobernantes. Y un principio de discernimiento en la espiritualidad católica dice: no decidas nada, ni cuando estás enojado, deprimido o triste, ni cuando estás muy exaltado de felicidad. No es buen momento para decidir. Y eso lo dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Entonces, si muchos de nuestros hermanos se tomaran la molestia, en primer lugar, de serenarse y no tomárselo personal, aunque te duela, aunque te hiere, ¿eh?
ya sería un buen ejercicio. Y